¿Estamos viviendo una burbuja inmobiliaria? ¿Cuáles fueron los mejores mercados y cómo performaron? Sabemos que la inflación se viene controlando y mejor de lo esperado, pero ¿qué está pasando con los precios de los alquileres en Australia? ¿Y cuándo empiezan a bajar las tasas de interés y en cuánto van a bajar? Quédate hasta el final para averiguar cómo se espera que evolucionen los precios de las viviendas durante el 2024. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. El mercado inmobiliario australiano viene creciendo más de lo esperado y con cada mes que pasa el crecimiento se acelera. Pareciera ser un mercado totalmente distinto al que se vivía hace tan solo 12 meses atrás. La buena noticia es que hay mayor oferta en el mercado si comparamos la cantidad de propiedades a la venta versus el año pasado. La noticia que no es tan buena para quienes están queriendo comprar y no lo han logrado todavía es que la demanda está creciendo mucho más que la oferta, resultando en que los precios crezcan de manera acelerada. Hoy, parados en marzo de 2024, voy a darte una actualización del mercado inmobiliario australiano y te voy a contar cuáles son mis predicciones para este año. Voy a arrancar revisando la evolución de los precios de las propiedades en Australia. A nivel total nacional, la mediana del valor de las propiedades creció un 8,9% en el último año. El crecimiento del último trimestre, que va de diciembre de 2023 a febrero de 2024, fue de 1,3%. Los valores de las propiedades en la parte más asequible o barata del mercado son los que están aumentando más rápidamente en los últimos 3 meses. De hecho, el percentil más bajo, que es equivalente al 25% del mercado con los valores de viviendas más bajos, ha aumentado un 2,4% en los últimos 3 meses hasta febrero de 2024, mientras que los valores en la mitad del mercado, o sea, las propiedades con los valores que van desde el 25 al 75%, subieron un 1,7%. El percentil más premium o caro del mercado vio una valorización de tan solo 0,6% en el trimestre. Hay que tener en cuenta que la parte más asequible del mercado es en general la que tiene la mayor demanda, ya que ahí se encuentran mayormente quienes están queriendo entrar al mercado inmobiliario, los inversores buscando aquellas propiedades en las cuales las rentas cubran medianamente las expensas, y también están los downsizers, que son las personas que están cerca del retiro y buscan achicarse. Cuando revisamos cómo viene aumentando los precios a nivel total Australia mes a mes, el crecimiento de la mediana del valor de las propiedades o de las viviendas durante el mes de diciembre de 2023 fue del 0,4%, durante enero de 2024 también fue del 0,4% y ya en febrero pasó a ser 0,6%. ¿Crees que los precios de las propiedades en Australia pueden crecer de a $10,000 por mes? Tenemos un segundo para dimensionar en dólares el impacto de estos aumentos porcentuales. En este último año, ese 8,9% de aumento promedio es equivalente a que mes a mes las propiedades crecieran de $5,000. Es loco pensar que con cada mes que no compres una propiedad el precio sube $5,000. Pero durante febrero la mediana del valor de mercado subió $6,300 versus enero. Por eso los precios no solo están creciendo, sino que su crecimiento se está acelerando. A mí, el 2023 me recuerda al 2020. Durante ese primer año de pandemia, la gente pensaba que se caía el mundo abajo y que el mercado inmobiliario iba a desplomarse cuando el gobierno dejara de pagar JobKeeper y JobSeeker. Pero durante el 2020, aquellas personas que habían estado intentando entrar al mercado y comprar su primera vivienda y no habían podido hacerlo por varios años, aprovecharon los primeros meses de pandemia e incertidumbre, ya que el mercado inmobiliario australiano era un buyer's market. Esto significa que había poca demanda y eso le daba poder a quienes estaban buscando comprar. Llegó el 2021, se terminó la asistencia del gobierno y en vez de que los precios de las propiedades bajaran como se esperaba, en realidad lo que esperaba la mayoría de la población, ¿no? El mercado se aceleraba mes a mes. Los valores de las propiedades allá por el 2021 crecían cercano a los $10,000 por mes. En breve voy a cubrir las proyecciones de las tasas de interés con mayor detalle, pero teniendo en cuenta que se espera que las tasas de interés empiecen a bajar durante la segunda mitad del 2024, ¿vos crees que los precios de los inmuebles puedan subir de a $10,000 por mes este año? Si estás mirando este video en YouTube, te leo en los comentarios. Antes de profundizar en la variación en la performance de distintos mercados, quisiera también pausar para hablar acerca de si estamos viviendo una burbuja inmobiliaria en Australia.
Y esta es una pregunta que recibo frecuentemente y hace unos días en el evento de Wealthy que organizamos en Sydney, una persona se me acercó para preguntarme, ya que había escuchado a sus amigos hablando de que el mercado iba a explotar en cualquier momento. No voy a criticar esta opinión porque cuando yo llegué a Australia y todavía no estaba metida de lleno en el rubro inmobiliario, creía lo mismo, realmente no entendía cómo el mercado inmobiliario australiano podía funcionar de esta manera y de forma tan distinta al resto del mundo. Es tan único que ni siquiera lo podemos comparar con Estados Unidos o Europa. Así que paso a explicar por qué no estamos viviendo una burbuja inmobiliaria. El mercado residencial australiano está valuado en 10,4 trillones de dólares. Ahora, 2,3 trillones son deuda. Esto significa que tan solo el 22% del mercado es deuda y el 78% del valor de mercado no tiene deuda. No solo la deuda es un porcentaje relativamente chico versus el total de mercado, sino que en la era post crisis global financiera, a partir del 1 de julio del 2010, entró en vigencia el National Credit Act, donde se establecen obligaciones a los bancos, instituciones financieras y mortgage brokers para cumplir con altos estándares de otorgar créditos a personas que realmente pueden probar que pueden repagar la deuda. Créeme cuando te digo que yo con gusto contraería mucha más deuda, pero es realmente difícil hoy en día cumplir con estos altos estándares y pruebas que requieren los bancos. Realmente te la hacen difícil. Así que, sabiendo lo que sé, hoy en día yo no creo que estemos en una burbuja financiera. De hecho, estoy convencida que de acá a 20 años vamos a estar hablando de valores de medianas de mercado. En vez de 765.000 dólares, estemos probablemente alrededor de los 2 millones para arriba. Y ese va a ser el estándar. Ahora que hice esta aclaración, voy a continuar con el detalle de los mercados que performan mejor y peor dentro de Australia. Y no todas las ciudades o regiones evolucionaron de igual manera en los últimos 12 meses. Las ciudades capitales lideraron el aumento de precios en Australia con una apreciación del 10%, mientras que las áreas regionales crecieron aproximadamente la mitad, un 5,5%. Sin embargo, luego de que las áreas regionales vieran una corrección de mercado en la era pospandemia, durante el último año o los últimos 12 meses, ya en los últimos 3 meses las áreas regionales están performando muy similar a las ciudades capitales, creciendo 1,3 y 1,2% respectivamente. Las tres ciudades que vieron mayor crecimiento en los últimos 12 meses fueron Perth, con un aumento en el valor de los inmuebles del 18,3%, seguido por Brisbane, con un 15,6% de apreciación, y luego Adelaide, con una valorización del 11,8%. Brisbane, Adelaide y Perth actualmente están viendo un alto histórico en sus precios. Esto significa que al día de hoy los precios de las propiedades son los más altos que se vieron en la historia de estas tres ciudades. Mientras que en el resto de las ciudades capitales todavía no se ha recuperado totalmente luego de alcanzar su pico más alto de precios en el 2022, excepto Darwin, que tuvo su pico histórico de precios en el 2014. Pasemos ahora a cubrir qué está sucediendo con la oferta de viviendas en Australia. El recuento anual móvil de ventas nacionales superó las 500.000 por primera vez desde diciembre de 2022, con un estimado de 500.000, 580 ventas registradas durante el año hasta febrero de 2024. La actividad de venta anual en las ciudades capitales combinadas aumentó un 6% en comparación con el año hasta febrero de 2023 y un 8,2% más que el promedio de los 5 años anteriores, mientras que las ventas en los mercados regionales disminuyeron. Para quienes están mirando el gráfico en pantalla, es importante notar que las ventas de propiedades son estacionales y van a poder notar que todos los años entre diciembre y febrero los volúmenes caen debido a que la gente está de vacaciones. Desde el lado de la aprobación de construcciones, los volúmenes de aprobación tanto de casas como departamentos están muy por debajo del promedio de la última década. De hecho, la última vez que se vieron estos volúmenes así de bajos fueron en el 2012. Así que es buena noticia ver mayor cantidad de propiedades a la venta en el mercado, pero
el problema de oferta va a seguir latente. Yo creo que es un problema que va a llevar unos cuantos años en solucionar si consideramos que desde que se aprueban las construcciones hasta que se materializan las viviendas, hay un lapso aproximado de 2 a 5 años usualmente. Mientras tanto, la población de Australia sigue creciendo gracias a la migración neta positiva y se construyen muchas menos viviendas que las que se requieren para satisfacer el crecimiento de la población. Ahora estoy por avanzar con un tema que los latinos entendemos demasiado bien, que es la inflación. Una vez que te cuente qué viene pasando con los alquileres y las expectativas en la disminución de las tasas de interés, te voy a compartir cómo creo que van a evolucionar los precios de las propiedades en Australia en los siguientes 12 meses. Te prometo que esta pausa dura menos de un minuto. Este episodio te lo trae la TAM, Proud Sponsor de Wealthy. Tanto la TAM como Wealthy buscan conectar a la comunidad latinoamericana. Personalmente, yo elijo viajar por la TAM cada vez que vuelvo de visita a mi país. A partir de septiembre del 2023 van a haber más vuelos disponibles conectando Australia con Latinoamérica. Además de volar desde Sydney a Santiago de Chile, ahora se suma la ruta Melbourne a Santiago de Chile. Si estás pensando en viajar, no te olvides de consultar las ofertas vigentes de la TAM. Ahora sí, seguimos con el episodio de hoy. La tasa de inflación de Australia fue del 4.1% anual en el cuarto trimestre del 2023. Esto es un 1.3% menor o 130 puntos básicos por debajo de la inflación del tercer trimestre del 2023, que había sido del 5.4%. Lo que es una gran noticia, ya que la inflación del 4.1% está por debajo de las expectativas de mercado. Antes de que se anunciara la inflación real, la expectativa era del 4.3%. Así que este 4.1% de inflación anual fue la cifra más baja desde el cuarto trimestre del 2021. Al mirar el gráfico de la evolución de la inflación, es visible que la inflación está bajando tan rápido como subió. Llevó tan solo un año desde el pico en la inflación del 7.8% en diciembre del 2022, lograr alcanzar una inflación del 4.1% anual en diciembre de 2023. Y en enero 2024, la inflación se mantuvo a pesar de la expectativa del gobierno de que hubiera un pequeño aumento. El gobierno estima que se va a llegar al rango objetivo del 2 a 3% durante el 2025. Lo que cuesta entender es cómo los alquileres siguen creciendo tanto. Así que avancemos con lo que está sucediendo con los alquileres. A nivel total, Australia, las rentas aumentaron un 8.5% en los últimos 12 meses a febrero, donde las dos ciudades que están viendo crecer los alquileres doble dígito son Perth, donde los alquileres aumentaron un 13.9%, y Melbourne, con un aumento del 10.8%. Siempre aclaro que estas son las dos ciudades que habían sufrido el menor aumento en el valor de los alquileres durante la pandemia. Y cuando se las compara con el resto de las ciudades de Australia, los alquileres habían quedado considerablemente más baratos. Por eso hace sentido que ahora estén haciendo catch-up de precios. De hecho, si comparamos el crecimiento de los alquileres entre las ciudades capitales y las áreas regionales, las ciudades vieron aumentos del 9.7% en los últimos 12 meses, mientras que las áreas regionales vieron las rentas crecer un 5.4%. Nuevamente, los alquileres en las áreas regionales habían aumentado más que en las ciudades durante la pandemia, y ahora que la pandemia es algo del pasado, vemos cómo la demanda de alquileres se normalizó y más personas buscan alquilar donde hay mayores oportunidades laborales y comodidades, es decir, en las ciudades. Siempre volvemos a la oferta y la demanda para explicar el porqué de los aumentos de precios. Recuerden que el mercado inmobiliario y los alquileres son mercados imperfectos, que suelen ver resultados con un gran delay. A la gente le lleva tiempo ver que una cierta ciudad tiene potencial por estar más barata o asequible que otra. De a poco, más personas van hacia aquellas áreas más asequibles y con el aumento en la demanda suben los precios. Recién en el 2023 y 2024 estamos viendo el catch-up de alquileres de Perth y Melbourne, luego de que el resto de las ciudades crecieran en mayor medida durante el 2020, 2021 y 2022. De hecho, cuando comparamos cuánto crecen los alquileres de los departamentos o units versus el aumento en las casas, aunque el crecimiento de los alquileres de las unidades o departamentos se está desacelerando,
todavía estamos viendo que el incremento en todo el sector de units aumenta a un ritmo más rápido que el crecimiento de los alquileres de las casas en la mayoría de las ciudades. Otra vez vemos el catch-up de precios de aquellas viviendas que no habían crecido tanto durante la pandemia. Según Tim Lawless de CoreLogic, la desaceleración en el ritmo de los alquileres de los departamentos se alinea con el pico de inmigración que se vivió en el primer trimestre del 2023. Sin embargo, la reducción en el poder adquisitivo de las personas y el agravamiento en la crisis del costo de vida podría ser otro factor que empuje a haber mayor demanda en este sector, dado que los alquileres de las unidades han aumentado un 24.1% en los últimos 2 años en comparación con un aumento del 16.6% los alquileres de las casas en el mismo periodo. Personalmente, yo creo que hay dos factores que van a resultar en que los alquileres sigan aumentando considerablemente por arriba de la inflación. El primer factor es que la inmigración año a año sigue estando muy por arriba de la construcción de nuevas viviendas. Esto significa que la población aumenta más rápido que la disponibilidad de hogares. El segundo factor es que los precios de los alquileres tienen un retraso muy significativo en comparación al aumento de los valores de las propiedades. Y no solo me refiero a un retraso de los últimos 2 o 3 años, sino que acarreaba un retraso en la última década. O sea, los precios de las propiedades venían subiendo a pasos agigantados sin que los alquileres vieran un aumento remotamente similar. Esto hace que cada vez sea más difícil pagar la hipoteca. Es un catch-up que tarde o temprano tenía que suceder. Y si miramos lo que sucedió entre el 2010 y 2020, hay dos etapas bien distintas en la evolución de los alquileres. Luego de la crisis global financiera ya por el 2007-2008, llevó 5 años, básicamente entre el 2010 y 2015, que el aumento de los alquileres bajara de ese rango 5 a 6% anual a estar por debajo del 1% entre el 2015 y 2020. Yo creo que llegar a esa estabilidad en la era pospandemia puede llevar esos 5 años donde los alquileres van a seguir superando la inflación. ¿Vos pensás que los alquileres van a seguir subiendo por arriba de la inflación los siguientes 5 años? Estoy abierta a escuchar opiniones variadas, así que te leo en los comentarios. Pasemos a una buena noticia en materia de tasas de interés. Todos los bancos en Australia están estimando que las tasas de interés empiezan a bajar en el 2024. Voy a revisar a partir de qué mes estiman los grandes bancos que las tasas empiezan a bajar y en cuánto van a bajar para mediados del 2025. Las predicciones de los bancos en general son acerca de la tasa de efectivo, en inglés conocida como cash rate. Así que antes de mostrarte las predicciones de los distintos bancos, voy a explicarte o recordarte rápidamente qué es el cash rate y cómo impacta las tasas de interés de las hipotecas. El cash rate es la tasa de interés a la cual el Reserve Bank of Australia le presta dinero a los bancos. Cuando se reduce el cash rate, se vuelve más barato para los bancos pedir dinero prestado al Banco Central. Y luego pueden prestar dinero a consumidores y empresas a tasas de interés más bajas. Un menor cash rate significa que aumentan los préstamos y los gastos, lo que impulsa la actividad económica y la demanda de bienes y servicios. En resumen, las bajas tasas de interés suelen estimular la economía y aumentar la inflación. Como la inflación empezó a despegar a principios del 2022, el Banco Central Australiano viene aumentando las tasas de interés para poder reducir la inflación al rango objetivo del 2 a 3% anual. Y no estamos lejos de lograrlo si recién vimos que la inflación durante el 2023 fue de 4.1%, habiendo tocado un techo en diciembre de 2022 con una inflación del 8.4% anual. Para los latinos que venimos de países donde la inflación es un descontrol total, ver que un país del primer mundo logra reducir la inflación a la mitad en 2 años es algo totalmente increíble. En mayo del 2022, el RBA comenzó a aumentar la tasa de efectivo para controlar la inflación luego de que hubiera mantenido un mínimo histórico del 0.1% desde noviembre 2020 hasta abril 2022. La parte complicada es que la inflación suele reaccionar con retraso de algunos meses a los aumentos en las tasas de interés. Al día de hoy, el último aumento en el cash rate fue en noviembre del 2023, donde llegó a 4.35%. Cuando se hizo el anuncio en noviembre, varios expertos predecían un posible aumento más a comienzos del 2024, antes de que las tasas comiencen a bajar en la segunda mitad de este año.
Pero desde noviembre hasta hoy hubo nueva información que ha llevado a que muchos expertos modifiquen su predicción. ¿Cuál es esa nueva información? No solo es que la inflación viene corrigiéndose mejor de lo esperado, también se trata de cómo evoluciona el Producto Bruto Interno, el empleo o desempleo y si hay un riesgo de entrar en una recesión. En diciembre de 2023 se perdieron 65.000 empleos en Australia, aunque la tasa de desempleo se mantuvo en 3,9%. Durante enero de 2024, la tasa de desempleo creció a 4,1%. Así que en este momento el gobierno está siguiendo mes a mes cómo evoluciona el desempleo y la economía. Son conscientes de que para estimular la economía, una de las mejores herramientas es reducir las tasas de interés. Ahora sí, pasemos a lo que están prediciendo los economistas de los bancos más grandes de Australia. Desde Inset se cree que ya no vienen más aumentos y que el primer corte en el cash rate va a suceder para noviembre de este año. El cash rate actual es de 4,35% y predicen que para mediados del 2025 la tasa de efectivo va a ser del 3,6%. Esto es equivalente a una reducción de 0,75% o 75 puntos básicos. CBA, en cambio, cree que los recortes en el cash rate van a llegar antes y van a ser más significativos. Estiman que para septiembre de 2024 el cash rate va a comenzar a bajar y para mediados del 2025 estaría alrededor de 2,85%. Esto es un recorte de 1,5% o 150 puntos básicos. Navi Westpac, por otro lado, estiman que el cash rate para mediados del año que viene va a estar en 3,10%. Estos bancos fueron por un punto medio entre ANZ y CBA, con una predicción de que la tasa de efectivo va a bajar en 1,25% o 125 puntos básicos. El otro componente que mencioné rápidamente es que el Banco Central Australiano sigue de cerca el crecimiento del PBI. Técnicamente, un país entra en recesión cuando ve 2 trimestres consecutivos donde el Producto Bruto Interno decrece. Australia no ha entrado en recesión, el PBI creció un 1,5% durante el 2023 y el crecimiento se atribuye a la inmigración, porque cuando se calcula el PBI per cápita, técnicamente Australia está en recesión. Fueron ya 3 trimestres consecutivos donde el PBI per cápita retrocedió y el 2023 cerró en -1%. Es por este motivo que el Banco Central está jugando con ese equilibrio tan delicado, donde no quiere mantener las tasas de interés altas por mucho tiempo para que la economía que se viene desacelerando, y este resultado obviamente fue planeado, pero de ninguna manera el gobierno quiere que entre en recesión. En Australia hay un excelente historial. Durante el 2020 se sufrieron 2 trimestres consecutivos donde el PBI y PBI per cápita fueron negativos, pero logró recuperarse rápidamente y previo al 2020, la última vez que Australia sufrió una recesión fue en 1991. Esto significa que con el objetivo de evitar una recesión económica, tanto el gobierno como los bancos cuentan con que durante el 2024 las tasas de interés comiencen a bajar. Así que ahora, con todo el contexto de cómo vienen creciendo los precios de las propiedades y los alquileres, sumado a la evolución de la inflación, el PBI, el desempleo y las tasas de interés, estoy lista para compartir mi predicción en cuanto a cómo van a evolucionar los precios de los inmuebles en Australia durante el 2024. Yo estoy convencida de que los precios de los inmuebles en los siguientes 12 meses van a crecer más que en los últimos 12 meses. Si los precios de las propiedades en Australia crecieron un 8,9% en el año que cierra, febrero de 2024, y el crecimiento de los precios se aceleró durante febrero, todo esto teniendo en cuenta que las tasas de interés actualmente son altas. Cuando las tasas de interés comiencen a bajar en la segunda mitad del 2024, los precios de los inmuebles se van a disparar. Yo estimo que durante la segunda mitad del 2024 los precios de las propiedades van a crecer cercano a los $10.000 por mes. Así que si estás pensando en comprar una propiedad en Australia, mi recomendación es que tomes acción cuanto antes y no te desmotives cuando hagas un análisis de flujo de caja, porque hoy estás viendo el escenario más pesimista que podés ver, teniendo en cuenta que las tasas de interés están súper altas y proyectadas a bajar este año, mientras que los alquileres todavía tienen bastante espacio para crecer. Aprovecho para invitarte a nuestro siguiente evento virtual y gratuito.
donde vamos a estar revisando análisis de flujos de caja. Así que te esperamos el miércoles 10 de abril a las 6 de la tarde, horario Sydney o Australian Eastern Standard Time. En la descripción de este episodio te dejamos el link para que te puedas registrar. Y aclaro el horario porque justo 3 días antes del evento, el 7 de abril, cambiamos de horario ya que finaliza el Daylight Savings. Así que para quienes se suman desde otros estados o territorios que no son New South Wales, por favor confirmen la diferencia horaria con el nuevo uso horario de invierno. Me despido, happy investing y nos vemos en un siguiente episodio.